Vamos ahora a entender de dónde salen todas estas ideas, para que usted lo vea en la Biblia. Vamos a seguir acá. Como todo matrimonio, su intención, la de Dios, era que fuese para siempre. Sin embargo, si alguna de las dos partes incurría en adulterio, el matrimonio se podría disolver a través de un divorcio, siendo el adulterio el único motivo legal para poder terminarlo. Vaya conmigo acá, Mateo 5:32. A nuestras abuelitas les dijeron muchas veces, le decían a la mujer: mijita, usted se tiene que aguantar su matrimonio hasta la muerte. Y la idea es, obviamente, llegar hasta la muerte, casado, esa es la idea. Sin embargo, la Biblia dice que el adulterio sí es un motivo para romper un matrimonio en caso de que alguno de los dos lo haga. Hay algunos casos donde se perdonan y continúan y está bien. Si se perdona y hay arrepentimiento y se pueden unir otra vez y la parte afectada lo perdona y también continúa, está bien. Pero hay veces, y usted conoció muchas historias de esas, sobre todo era la mujer la afectada, un hombre totalmente adúltero, y tenía mujeres y tenía mujeres. ¿Y qué hacían generalmente las abuelitas y las personas de antes? Todavía las de hoy algunas. Veían eso y por amor a Dios, con toda buena intención, se aguantaban. Y esperaban una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Dios sí que tuvo paciencia con su pueblo, pero sí llegó un punto donde legalmente el afectado puede decir: basta. Ya basta y me separo. Ahora, si su esposo le da mucha pecueca, ronca mucho, perezoso a veces, aguántese, porque eso no es un motivo legal para separar. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, si le viene a uno a decir: no, es que mi esposo ronca mucho y no puedo dormir bien, no voy a separar. Cuando me casé no sabía que tenía tanto pelo y ahora tiene un montón de pelo y qué pereza. Hermano, ahí sí vamos a trabajar la situación, porque esos no son motivos legales para nada de separarse. O el esposo llegue un día: no, es que mi esposa ya está como feíta, vea, yo cuando me la conseguí, eso tenía tremendo cuerpo, ahorita después de los hijos ya está como más gordita y ya no me gusta tanto. Yo quiero como separarse. ¿Sabe qué le voy a hacer a ese que diga eso? Eso uno lo mete en agua caliente, lo saca y le dice: no. Porque no son motivos. Para Dios es sagrado el matrimonio. Pero ya llega un punto y a veces uno juzga: pero ¿por qué se separó si Dios le había dicho que hasta la muerte? Sí, hasta la muerte, pero espere que hay un poquito, porque es que cuando hicimos un pacto, y el mismo Jesús o Yeshua dijo esto en Mateo 5:32. ¿Qué dijo? Vamos a leer. Vamos a Mateo 5:32. Aquí ya bajó un poquito el agua. Vamos a ver si nos deja. Uy, gracias. Si nos deja hacer la charla. Y yo siempre le he dicho a Dios que cuando usted venga o alguna persona venga acá, jamás puede salir igual. Porque tiene que haber sabiduría del cielo para que usted se le abra el entendimiento. Es imposible. No va a haber entretenimiento. Es como en la antigüedad. Abrían los rollos y había sabiduría y venía la palabra de Dios y se explicaba. Usted tiene que salir con más entendimiento cada día. ¿Listo? Entonces, Mateo 5:32 dice lo siguiente. Permítame un momento porque mientras hablaba acá me embolaté. Y usted conoce, esta es una frase común. Y tenga en cuenta dos cosas antes de que lea yo esto. Una cosa es divorciarse legalmente y otra cosa es separarse. No sé si me agarre la idea. Hay épocas donde los maridos o los esposos puede que por uno u otro motivo se separen, físicamente se separen, puede llegar a ocurrir por X o Y motivo. Y Pablo más adelante, después se lo va a mostrar, dice: si están separados, vuélvanse a unir, pero no se vaya a casar otra vez. Cuando están separados, no sé, hay momentos incluso tensionantes de la vida donde no es recomendable, pero puede llegar a ocurrir, donde se separen, no divorciarse, que ya divorciarse es
Venga, firmamos y nos separamos legalmente, o más bien legalmente quedamos divorciados. Eso ya es otro tema. Y eso fue lo que hizo Dios con las 10 tribus, se divorció legalmente. ¿Bien? Entonces, esos dos conceptos en la Biblia existen. Pero cuando vamos a Mateo 5:32, él va a hablar, en esa época los hombres eran muy, perdonen la palabra, muy descarados. Ellos querían, generalmente el hombre es más sexual, ¿no? Más, ¿cómo se llama eso? Más, ¿qué? Injurioso, carnal, ¿cómo se llama eso? Sí, como, la mujer es, sí, la mujer, aunque hoy en día las mujeres se quieren parecer en todos los hombres, incluyendo eso, ¿no? Entonces quieren volverse también carnales, así. Pero su naturaleza generalmente no es esa. No es tan impulsadas y tan guiadas hacia esos temas sexuales. Pero el hombre sí. Y en esa época, el hombre era muy descarado y se aburría rápido de su mujer y quería cambiar otra. ¿Pero por qué quería cambiar a más? Pues generalmente eran temas sexuales. Se parece un poquito a hoy, ¿no? Generalmente el que cae en pornografía, el que cae en todos esos temas, generalmente, no estoy excluyendo a las mujeres, generalmente ¿quién es? El hombre. O quien generalmente comete adulterio, el hombre, lastimosamente. Mateo 5:23 dice, perdón, 5:32 dice, voy a leer desde el 31. Se ha dicho, dijo el Mesías, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, o sea, separarse legalmente, divorciarse. Pero yo les digo, para que entiendan y para que no crean que un matrimonio es a la ligera, yo les digo que solo excepto de un caso de infidelidad conyugal, o sea que Dios está diciendo, si hay caso de infidelidad conyugal, sí puede haber ruptura. Dios puede llegar a respaldar un divorcio, que a veces eso parece ¡guau! Porque generalmente nos decían, no, usted se tiene que aguantar de todo. Pregunta, si un marido, escuche esto que le voy a preguntar, si un marido no le es infiel conyugalmente, pero le pega, ¿usted qué podría hacer? Separarse, pero no divorciarse. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted se puede alegar, usted puede refugiar su vida, usted se puede separar de la persona. Es más, póngale un policía que les ponga ¿qué? Una caución. Claro, porque su vida está por encima. Pero que usted pueda divorciarse e ir a casarse, no. Porque solo excepto en qué. O que se muera. O que se muera. Porque si se muere usted queda libre de ese pacto. Pero si le es infiel, entonces no condenemos a las mujeres generalmente que le hicieron y le hicieron, se cansaron un día y buscaban el divorcio y después las condenamos a ellas. No, 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 no. ¿Cómo así? Porque el Señor dijo, excepto en infidelidad conyugal, todo el hombre que se divorcia de su esposa la induce o la empuja a cometer adulterio. O sea, si es por otro motivo, cualquier bobada que se inventan, o porque no, ya me cansé, no, la está impulsando. Si le da a usted carta de divorcio, le dice al hombre, si no es por infidelidad conyugal, usted la empuja a que cometa adulterio y termine cayendo en ese pecado con otra persona, y usted la está metiendo en esto, Señor. Le está diciendo Dios al hombre, usted no me venga con el cuento que me vas a dejar así tirada a una mujer de mi pueblo porque sí. No, que es que la comida ya no le sabe tan bueno. Por favor, cocine usted también, ¿no? Ayude. Entonces, todos los demás problemitas hay que buscar solucionarlos. Si hay alguno muy delicado que no es infidelidad conyugal, pero requiere separarse, yo le puedo decir, póngale una caución, claro, si la está que la mata, pues claro, sepárese. Pues yo no le puedo decir divórciese, ¿entiende? A menos de que se muera, queda libre. Ay, pero es que a mí no me avisaron esto cuando me casé, pero bueno, esa es la regla. Y esta gente decía, uy, pero ¿quién se va a casar entonces con esa regla suya? Les decían al Señor. No, ¿cómo así que para toda la vida? ¿Y cómo así que no me puedo separar rapidito cuando...? Y el Señor dijo, así es la cosa, punto. Entonces, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de una esposa la induce a cometer adulterio, el que se casa con la divorciada comete adulterio también. O sea que el que se casa también con alguien que está todavía en pacto y que no fue por una infidelidad conyugal, se mete con una adúltera y imagínense, imagínense el chicharrón en el que está todo el mundo o mucha gente hoy en día.
Claro, si viene el entendimiento de Dios, Dios puedes perdonar, sanar, pero uno tiene que tener mucha sabiduría cuando le dice a una persona, sepárese, cuando le dice a una persona, divórciese, y cuando uno le puede decir a una persona, vuelva con su esposo, y cuando no. Aquí ha habido mucho problema en las congregaciones por no entender este tema. Le dicen a una que ya se separó del primer marido, ya tiene otra familia. Y llega uno y le dice, vuelva con el primero. ¿Usted qué está haciendo? Pero usted no entiende la escritura, ¿qué le va a decir? ¿Cómo le va a decir eso? No, yo no estoy diciendo que el pasado, no, pero usted ya no le puede decir eso. Otro que llega, mi marido me pega, llega borracho y la última vez me abrió la cabeza, tengo acá puntos, no quiere arrepentirse, ya me ha aguantado esto. ¿Qué hago? Aguante, mijita, porque para eso usted se casó. ¿Qué tal le dijeran eso? No, mijita, pues su vida está en peligro, ¿o no? Llame a la policía, póngale una caución, pero a menos de que tú no estés segura que él te ha sido infiel, tú tienes que seguir en tu pacto matrimonial, así sea de lejos, porque lo hiciste con Dios el día del altar. ¡Oh! Uy, no, pero usted ¿cómo me va a decir eso? Yo quiero la vida loca, no señora. Y si lo haces, pues va a llevar, te vas a arrastrar el adulterio contigo y a quienes tú te metas. Ya es más, empieza un orden a ocurrir. A uno generalmente no le dicen esto. Entonces uno se casa muy relajado, ¿no? Como, yo entro a esto y cuando yo me aburra, pues yo firmo y pues sí, lo pueden hacer, pero delante de Dios te llevaste el adulterio y estás metido en un problema conmigo. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces, por eso Dios, cuando sigamos estudiando, Dios legalmente se pudo divorciar de su adúltera esposa. Él tenía todo el derecho y lo hizo. ¿Bien? Sigamos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Además, si el divorcio ocurría y la parte infractora se casaba, eso es lo que yo les decía nuevamente, no podría volver para casarse con su primer esposo. Vamos a entender ese concepto ya mismo a Jeremías 3:1, para ver dónde estamos sacando esto, de dónde nos lo estamos inventando, jamás lo inventaríamos. Jeremías, capítulo 3, versículo 1. Ahora, obviamente, cuando hay un adulterio y eso, la primera pregunta que yo le hago a los afectados es, ¿usted está dispuesto a perdonar y a volver con esa persona? Porque también nada impide que lo perdone y vuelva. Una cosa es perdonar y otra cosa es volver con la persona. Usted siempre tiene que perdonar, pero no necesariamente debe o no, ya es su decisión, volver. ¿Listo? Porque el perdón es un tema en su corazón, para que usted no sea esclavo del rencor. Pero volver o no, quien fue afectado puede decidirlo. Bueno, o preguntarle a Dios. Generalmente las respuestas más sabias que me han dicho personas afectadas en este sentido es, si yo me doy cuenta que está arrepentido, y muchas veces las mujeres perdonan mucho, yo no les quito el sombrero, me dicen, si está arrepentido yo volvería con él también. Bueno. Jeremías 3:1. ¿Quién lo encontró? ¿Quieres decírnoslo? Que ahí me quedé hablando y lee lo que dice ahí. Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. Ajá. ¿Volvería el primero a casarse con ella? Ajá. Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, hasta ahí. Pues ahí le empieza a hablar él al reino del norte, le empieza ahí a hablar. Pues bien, ustedes, reino de Israel, me han sido infieles, y se las canta. Pero ¿cuál es el concepto que acabamos de escuchar? Clarito. Si hay un divorcio ya legal, divorciado, si esta adúltera se casa con otro, no se les vaya a ocurrir pensar que puede volver con el primero. No, no vayan a hacer eso. Tal cosa que dice, contaminaría la tierra. Por eso es que ni Satanás entendía eso. Si él hubiera entendido eso, le pregunto yo, si Satanás hubiera entendido que matando al Mesías, él iba a ser libre a su ex esposa adúltera, ¿lo hubiera impulsado a matarlo?
No, él cayó en la trampa. Obviamente no. Entonces el Mesías dice, yo tengo que dejarme matar para hacer que mi ex esposa adúltera sea que libre. Ahí viene quién era la ex esposa adúltera. Usted y yo, nosotros los que toda la historia después del Mesías hemos sido, que no éramos judíos del reino de Judá, todos los gentiles, que entre los gentiles mezclados y perdíamos la identidad, pero ahora estamos recuperándola y saliendo de entre los gentiles para volver a conformar las 10 tribus de Israel. Pregunta, ¿cuál tribu va a ser usted? No me interesa, no me importa, pero por alguna puerta usted tiene que entrar de ahí. Acuérdese que en Apocalipsis el nuevo cielo y la nueva tierra solo tienen 12 puertas de acceso. Léase la última de Apocalipsis. Usted tiene que entrar por alguna de ellas. No hay 12 puertas y una 13ª que se llama iglesia. No, la iglesia es todo Israel. El concepto de iglesia viene de una cosa que era eclesía, que venía de una cosa de asamblea, que venía de una cosa del pueblo de Dios. No es una entidad aparte. ¿Listo? ¿Claro ese concepto? Fácil, ahí está. ¿Y qué pasaría con esa persona que hizo eso? Arrastraría su pecado de adulterio a los siguientes matrimonios, logrando solo ser libre, realmente libre de este problemita, esto que la perseguía, hasta que su primer cónyuge muriera. ¿Dónde dice eso? Romanos 7. Vaya conmigo a Romanos 7. Por eso es que está bien cuando usted le dicen hasta que la muerte los separe. Yo añadiría eso. Cuando yo vaya a casar a alguien, yo podría añadir hasta que la muerte los separe o uno de ustedes falte al pacto y le sea infiel. ¿O no? ¿Cierto? Puede ser. Es verdad. Es bíblico. Romanos 7:1. Vamos a buscar rápido aquí. ¿Alguien lo tiene para que me ayude? ¿Tú? Léalo ahí. Escuchen estas palabras de Pablo. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras esté vivo. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Hasta ahí. Ahorita van más de una, voy a ver cómo me lo bajo. Voy a mandar a bajármelo. No. ¿Me entienden lo que pasaba? ¿Saben qué pasaba saben cuál el detrás de cámara de la historia de la adúltera? ¿Se acuerdan una adúltera que la encontraron en la plena situación de adulterio y que se la trajeron a Jesús para que la apedreara? Eso era muy común en la antigüedad. Los hombres pagaban a otros para que sedujeran a sus esposas que ellos ya querían, y lo que trataban era de buscar la manera de que ellas cayeran para que ellos legalmente delante del sacerdote pudieran decir, ¿me fue infiel? Y ahora sí me voy para donde yo quería. ¿Me entiende? Porque lo cómico fue que al maestro, al Señor, no le trajeron a los dos. En la Torá o en la ley de Dios dice que si le encontraban en un acto de adulterio, de relaciones sexuales ilícitas a dos, los dos tenían que venir y los dos tenían que ser apedreados. Pillaron a los dos y le trajeron ¿fue a quién? A la mujer. O sea que ahí había gato encerrado. Seguramente el hombre era ahí, ¿sí? Algo había raro, alguien le había pasado, el esposo de pronto le ha dicho, vaya y seduzca a mi esposa que ya me tiene aburrido. Y si corona, le doy tanto. Entonces, pero nosotros tenemos que ser fieles al pacto que hicimos en el altar delante de Dios y nunca caer en esto. Pero se dan cuenta que eso ocurría también. Entonces, hasta que no muriera, y en el otro lado nos dicen, excepto hubiera infidelidad conyugal, esto no se puede terminar. Usted se puede ir para Conchinchina. Escuche esto, usted se puede aburrir un día de su esposa si quiere, y usted dice, me largo de la casa, y se va a la China, en serio.
Pero si su esposa sigue fiel al pacto y ella no se mete con nadie, usted sigue ligado, así usted se haya hecho el loco y se haya ido a la China. Y si usted se mete por allá, usted está haciendo adúltero a su compromiso. Así usted se quite el anillo cuando sale a parrandear. Haga lo que quiera, pero delante de Dios usted sigue en pacto. Y si usted incumple el pacto, se mete en un problema con Dios. Y si su esposa se da cuenta que usted metió las patas con otra mujer, ella tiene todo el derecho de decir, basta, has roto el pacto. Yo lo cumplí, pero hasta aquí llegamos. O basta, y llega el otro todo arrepentido, bueno, y si lo quiere perdonar, hágale, pero tenemos que empezar de cero entendiendo esto y esto no puede volver a ocurrir. Eso ya el afectado tiene que mirar. Cada caso es particular. ¿Hasta ahí vamos? Bien. A pesar de estas condiciones, el pueblo de Israel, conformado por las 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob, pregunta, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? A ver si saben. No, 13, muy bien. 12 varones y una mujer. Solo que los 12, de ahí se conformaron las 12 tribus. Hubo una hija. Sigamos. Cometió adulterio contra Dios, quien en todo Israel, las 12 tribus, en varias oportunidades, no solo una, varias veces. Siendo el rey Salomón, hijo del rey David, quien desbordó la copa y decidió adorar deliberadamente a otros dioses falsos, luego de pasar por alto el mandamiento de no casarse con mujeres de otros pueblos, pues de hacerlo así corrompería su corazón y lo llevaría a ser infiel a Dios, al adorar dioses extraños de otras naciones. Vamos rápido acá, Primera de Reyes 11. Entonces ahí vamos a ver cuándo se desbordó la copa de esta situación. ¿Tomaría uno más en serio el matrimonio cuando analiza esto? Claro. ¿Entiende uno más la letra chiquita? Claro. Claramente. Ya uno no dice, bueno, ya estoy entendiendo qué hice, qué estoy haciendo. Primera de Reyes 11. ¿Quién lo tiene? Don Osvaldo, espere, le paso porque tienen que escuchar los de Zoom. Ahora bien, Espere, hágalo ahí. dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres. Ay, a muchas, ¿no? Bien amoroso. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. De todo el mundo, de todas esas naciones alrededor, ajá. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo, no se case con ellas, porque le desviarán el corazón hacia otros dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarla. En total, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. o sea, 1000 para redondear. 300 concubinas y 700 esposas. Ajá. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón era un anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente a los Hasta ahí. Ese era el sueño de Diomedes Díaz, ¿no? Tener 700 esposas y 300 concubinas. Y como el hombre, como Salomón tenía dinero, tenía plata a la lata, pues él podía. El problema no era tener, en esa época Dios permitió, no ahora. En esa época Dios permitía tener varias esposas, e incluso concubinas que no tenían los mismos derechos de las esposas, pero que vivían ahí, incluso podían tener relaciones sexuales. En esa época, no me van a salir ahora que no, que hoy también, y salen de acá pensando eso, no. Pero Dios les dijo, pero no vayan a casarse, y eso sí sigue en pie hoy, con una mujer que no sea de mi pueblo. Hoy en día usted, varón, si ya lo hizo ya no importa, pero si los jóvenes que en el futuro no me escuchen o los que no se han casado, rotundamente Dios ha dicho, no se vayan a casar con alguien que no me ame, que no busque mis mandamientos, mi santidad. Porque si no se va a meter en lo que se metió Salomón, va a terminar adorando otros dioses falsos, raras, vainas raras. Entonces el hombre terminó con 700 mujeres y 300 concubinas para un total de 1000, pero lo apartaron. Mire, el rey Salomón tuvo la sabiduría más guau que Dios le ha dado a un ser humano en la historia, y aún así cayó y terminó mal. Por encima de la sabiduría que está, o no encima, debe ir de la mano, la obediencia.
Quien es sabio pero no es obediente no está haciendo nada. Pero quien Dios le da sabiduría y es obediente es una maravilla. Lo poco que usted entienda, obedézcalo, porque si no termina como Salomón. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vamos? Allá. Entonces, ahí desbordó la copa. Dios ahí ya fue cuando dijo, basta. Después de muchos años y ya con esta última, basta. La consecuencia de dicha situación fue la división en dos del pueblo. Ahí fue cuando, posterior a la muerte de Salomón, se divide, donde las 10 tribus del norte se separaron de las 10 tribus del sur y terminaron en enemistad y luchas entre sí. Vamos a leer rápido Primera de Reyes. Esta sí la voy a leer, me va a permitir leerla. Permítanme un momento. Pero vamos con el hilo de la historia. Ahí creo que vamos de a poco tejiendo. Tenemos que tejer esa historia bien para que usted y yo podamos, digámoslo así, discernir bien de dónde sale todo lo que hablamos, porque si no lo podemos discernir juntos y usted cree que eso simplemente es un invento, pues no se va a hallar usted en la historia. Entonces, Primera de Reyes 11. Mire lo que dice ahí. En el versículo 26. Dice, para que usted entienda rápidamente dos personajes importantes en esta división. Uno se llama Jeroboam, que terminó siendo quien Dios llamó a ser el, digámoslo así, el rey o el líder de las 10 tribus del norte cuando las iba a dividir. Y por otro lado, ahí va a haber otro personaje que su nombre es parecido. Se llamaba Roboam. El primero era Jeroboam y el otro es Roboam. Y Roboam fue uno de los hijos de Salomón, quien Dios llamó posterior a la muerte de Salomón a que tomara el liderazgo de las 2 tribus del sur o del reino de Judá. Vamos a leer rápido Primera de Reyes 26. Dice así. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Seredá. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David y su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos. Uy, se abrió un micrófono. La rebelión de Jeroboam tuvo, 28. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio un buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre sus descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con un profeta, el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías, el profeta de Dios, tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré solo una. Ahí dice una, pero en realidad más adelante va a entender usted que eran 2, ya después se lo va a mostrar. Y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que ha escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como le hizo David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que le dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero a su hijo le dejaré, que su hijo va a ser Roboam, le dejaré una sola tribu para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, Jeroboam, yo te haré rey de Israel, o sea, del norte de Israel, y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis mandamientos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como le hizo David mi siervo, estaré contigo. Después que usted lea, Jeroboam también hizo mal las cosas, no, eso fue
En fin, y después muere Salomón. Salomón quiso matar a Jeroboam, no lo logró agarrar y muere. Y efectivamente lo que dijo el profeta se empieza a cumplir si usted sigue. Vamos a Primera de Reyes 12, sáltese ahí a 12. Pues ahí mismo, ahí va abajito. Roboam, es decir, el hijo de, ahí en el 12:1. Roboam fue a Siquén, que era el hijo de Salomón ya muerto. Fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, el de arriba, el que ahorita hablamos, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, aliviánenos usted para ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, y así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de poco. Ahí, para hacerle corta la historia, él llama a unos consejeros y él empieza a ver si les alivianaba o no al pueblo las cargas. Al final decidió ponerle más cargas. O sea, este Roboam estaba haciendo todo al revés. Saltémonos un poquito a... Vamos a ir a... versículo 15 del capítulo 12. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo, las cosas tomaron este rumbo, él le puso fue más carga al pueblo, no le hizo caso en su petición de aliviar las cargas. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas clamaron a una voz: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam, que era ese hijo de Salomón, siguió reinando sobre los israelitas, es decir, ahí ya pronto se iba a dividir el pueblo, todavía estaban juntos. Siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaran rey. Ahí empezó la división de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. O sea, todas los demás, las 10 tribus se le rebelaron a Roboam. Todo porque Dios ya lo estaba haciendo, ¿no? Y estaba permitiendo eso. Y le dijeron a Jeroboam: usted sea nuestro rey ahora. Y los únicos que no se rebelaron fueron los de Judá, tal como el Señor lo había dicho. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel, así recuperar el reino, o sea, para hacer la guerra contra los del norte, contra los 10 tribus. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todas las familias de Judá y de Benjamín, ¿se dan cuenta que son 2 tribus? A todas las familias de Judá y de Benjamín, esos eran los del sur. ¿Qué les dijo? Y al resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, o sea, las 10 tribus, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. O sea, ahí empezó la división. ¿Qué pasa en una familia cuando hay adulterio? ¿Qué hay? ¿Qué empieza a pasar? División. Esa es la primera de las situaciones cuando hay pecado, división, se divide. Como dijo el Señor, ningún reino puede sostenerse ¿qué? Dividido. Reino dividido no se va a poder sostener. Familia dividida no se va a poder sostener. Pero ahora diga lo contrario: reino unido se va a sostener, familia unida se va a sostener hasta el final. O sea que aquí el tema es que si usted deja entrar el pecado, va a venir es ¿qué? División. Y eso fue lo que ocurrió con estos 2 reinos, o más bien con el pueblo de Israel, que quedó dividido. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Fue entonces como el reino de Israel, los del norte. Ahí hay mucha historia, usted puede seguir leyendo en casa y todo, pero como tenemos que saltar como a los hechos importantes, es entonces cuando el reino de Israel fue esclavizado por Asiria.
Ya el reino de Israel, los 10 tribus ya independizadas entre comillas y al mando de Jeroboam y todo el tema, si usted salta rápido se va a dar cuenta que ahí, en Segunda de Reyes, que es el siguiente libro en el que usted está, capítulo 17, en el versículo 23, usted se puede leer todo el 17, porque ahí dan detalles, pero en la conclusión de la situación, para que sepa, es que Dios empezó a mover, Dios movió al rey de Asiria para que fuera y atacara a las 10 tribus, a este nuevo norte de Israel, al reino del norte. Y al final, ¿qué ocurrió? Si usted lee 2 Reyes 17, 23, dice, finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, o sea, al norte de Israel. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando usted está leyendo la Biblia, cuando le dicen Israel, está leyendo Israel cuando ya está dividido o cuando no. Ahí ya está dividido, entonces no es todo, porque el reino de Judá era otra cosa en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? El Señor arrojó a Israel, o sea, al norte de Israel, de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos, ¿dónde? A Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Recuerde, no hay registro bíblico ni histórico que muestre que todas estas personas hayan después salido de esa esclavitud. Ellos se mezclaron con allá y se empezaron a esparcir entre las demás naciones y perdieron la identidad y simplemente se perdieron entre las naciones, entre los gentiles. En cambio, bueno, leamos también rapidito, bueno, ustedes lo pueden leer de casa, 17:1-18, que es antecito, esos detalles. Todo el 17 muestra cómo fue ese ataque de Asiria. Eso fue hacia más o menos el año 722 a.C. ¿Y qué pasó con el reino de Judá? Por allá, con los otros. Segunda de Reyes 25. Este es el desenlace de esta parte. Segunda de Reyes 25. Vamos a leer. Dieguito, ahí no hay números. 25. Mire rápidamente lo que dice. Desde el 1. Sedequías, en ese momento el rey ya era Sedequías en Judá, o en el reino de Judá. Se rebeló contra el rey de Babilonia en el año 90 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10º, Nabucodonosor. El rey en ese momento de Babilonia, ¿quién era? Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? El rey de Babilonia marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén, acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto de alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 10º del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche, o sea, el ejército del reino de Judá, de los judíos, se escaparon de noche por la puerta que estaba entre los dos muros junto al jardín real. Huyeron camino a Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, quien estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia, que era ante sus propios ojos degollaron a sus hijos. ¿Y qué más? Y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, tremendo, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Ahí usted puede seguir leyendo, no lo voy a hacer en este momento, pero ahí ellos después cuentan que todo el resto del pueblo, Babilonia se lo llevó y lo hizo esclavo. Y muchos de ellos se fueron a pasar esclavitud al territorio babilónico. De ahí salen las historias cuando Daniel se fue esclavo, Sadrach, Mesac, Abednego, todas esas historias que usted lee más adelante en los libros de Daniel y todo eso, fueron cuando ellos ya estaban esclavos en el reino de Babilonia. Pero los demás estaban por allá en Asiria, los de las 10 tribus,
allá quedaron, pero estos estuvieron ahí. Jeremías 39 también cuenta esto, y Jeremías 24:5 cuenta toda esta historia de esclavitud de este reino de Judá. Eso fue cuando, casi 140 años después, hacia el año 586 a.C. Dios permitió que el reino de Judá estuviera bajo esclavitud durante 70 años. Veamos rápido eso. Jeremías, ahí cuenta cuánto duró este reino en Babilonia. ¿Listo? Jeremías, capítulo 25. Ya vamos a terminar por hoy. No vamos a dejar hasta donde nos dé esta partecita y listo. Porque vamos a seguir estudiando eso. Jeremías 25, 11. Dios dijo a través del profeta lo siguiente. Dios había sentenciado el tiempo que estaría el reino de Judá allí. Jeremías 25:11 dice: todo este país quedará reducido a horror y a desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante ¿qué? 70 años, clarito. Eso fue literalmente, así ocurrió. 70 años duraron ellos allí. Lea si quiere ese mismo Jeremías, pero en 29:10. Jeremías 29. Después usted puede leer en casa esos libros, pero ya usted con ese entendimiento, de esa división y todo, pues van a hallarle sentido a la lectura. O si no, no va a entender. Jeremías 29:10 dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Los iba a volver a Jerusalén. En cambio, las pobres 10 tribus, nanáis. Dios dijo, Después vamos a seguir leyendo como él dice. Aquí vamos en Esdras 1, busque Esdras, el libro de Esdras, ahí muestran cómo se dio el tema de esa libertad. Con eso podemos ir terminando. Denme un segundo, yo también aquí lo busco. Es muy interesante cómo Dios va mostrándonos en su historia cómo lo va haciendo, porque hay veces no se entiende y quedamos como que perdidos en medio de tanto libro, pero realmente hay ¿cómo se llama eso? Hay una coherencia dentro de la historia, no es una cosa como ahí, como a la deriva, como Dios intentando, y usted tiene que ver ahí con todo eso. Esdras 1. Dice, si usted lee ese libro, empieza diciendo el capítulo 1, el regreso de los cautivos, hablando del reino de Judá. Dice, 1:1, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara. Bueno, ¿por qué Persia? Porque Babilonia después fue conquistado, o Dios le quitó el reino, la potestad a Babilonia, que eso también está en Daniel, y se lo entregó a Persia. Ese fue el segundo reino que conquistó todo este territorio. Entonces Persia ya había, digámoslo así, desbancado a Babilonia, pero aún, pues cuando ellos ahora tomaron el control de lo que tenía Babilonia, pues ahí estaban metidos los judíos, el reino de Judá metido ahí. Entonces ahora fue con este rey que Dios trabajó, el rey de Persia. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. ¿Qué dijo? Esto es lo que ordena Ciro, el rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, y Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos, sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Entonces los jefes de las familias de Benjamín y de Judá, porque esas eran las dos tribus que conformaban a los judíos, se dan cuenta, las dos tribus de Benjamín y Judá, junto con los sacerdotes levitas, es decir, con todos aquellos
cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata, con oro. Vea, cuando Dios ya decreta que es un tiempo para que usted tome una decisión o haga algo que Él desea, Él va a disponer todo. O sea, no se preocupe. El tema es que llegue el tiempo, el momento de Él. Mientras tanto, usted espere, tranquilo. Y así fue. 70 años, y justo en los 70 años, Ciro, guiado por Dios, se ve como Dios también va tejiendo hasta los gobernantes de los pueblos, Él los mueve. Y a veces uno dice, uy, son gobernantes tan perversos, pero Él está tejiendo la historia. Él no se le sale de control. Y ahorita está Petro y mañana llegará X. Usted siga sirviéndole a su Dios, a su gobernante, y deje que Él siga tejiendo la historia. Porque al final es lo que va a hacer, acuérdese, Él va a permitir que se trepe al poder un hombre malvadísimo. Y no es que Él lo va a tomar como por sorpresa y que Dios estaba ahí, uy, se me subió uno al poder que yo no... No. Por favor, Él, así como dejó que Babilonia con Nabucodonosor, que Él va a permitir que el malvado, el hombre de pecado, todo esto llegue a un poder, lo que se conoce como anticristo o antimesías. Y Él va a tomar el control durante un tiempo determinado que Él ya dijo. Y nos van a perseguir y esto que estamos haciendo acá no lo vamos a poder hacer públicamente y va a llegar en un momento muy complejo. Y algunos los van a encarcelar, otros los van a matar, otros los van a quitar los hijos, en fin. Pero ¿qué hay que hacer? Aguante, porque Él ya dijo cuánto tiempo y ahí el Mesías regresará. ¿Listo? Con este pensamiento y este objetivo, donde nosotros también somos Israel, a través de las 10 tribus que se perdieron su identidad históricamente, Dios está llamando de entre los gentiles, con este entendimiento se caen los pensamientos de que nosotros supuestamente somos como un pueblo aparte, que se llama iglesia, y Israel son por allá, los que ven por allá, y los judíos. No, esto ya entendió usted que es una cosa, que Dios los tiene que reunir y volverlos uno nuevamente. Entonces se cae un poquito la teoría en que nosotros un día vamos a ser raptados y que se quedan acá los israelitas o judíos. No es verdad, no puede ser cierto porque somos los mismos todos. De hecho, no podría ser cierto esto porque la Biblia dice que van a haber en ese tiempo difícil, cuando el gobernante malvado, este anticristo, antimesías, tome el control, dice que va a haber un remanente de 144,000 israelitas que van a estar ahí firmes, protegidos por Dios a pesar de esa cosa tan difícil que se avecina. Y dice que son 12,000 de cada tribu. Y si ya reconocemos quiénes son los de Benjamín, los de Judá, que son los judíos, o sea, 12,000 de ellos van a salir y van a estar protegidos en ese tiempo para predicar y mostrar a Dios a la humanidad. Los otros 12,000 de las otras 10 tribus, ¿de dónde van a salir? Pues de nosotros, ¿de dónde más? De los gentiles que estamos siendo llamados a ser pueblo de Dios. O sea que aquí vamos a estar varios. O sea que no tengamos esos pensamientos escapistas de que ya en cualquier momento eso se queda aquí la ropa y usted se desaparece. Olvídese. Aquí tenemos que ser, como dijo el Mesías, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y eso es hasta el fin. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí. ¿Quedamos dónde para la próxima? Hasta ahí, pues hasta donde quedó bordeado, ¿no? Hasta Esdras. ¿Listo? Estamos tejiendo el porqué de todo. Oremos, pongámonos de pie y terminamos. Espero que usted se haya llevado un entendimiento de quién es usted desde este punto de vista y lo empiece a descubrir. No puede irse vacío, usted tiene que irse lleno de la palabra de Dios, lleno de entendimiento. La misma Biblia nos va mostrando las ideas que están ahí. Y lo más maravilloso es que usted se puede ir entendiendo que Dios lo ama y de verdad dio la vida por usted, pero ya entiende usted una de las razones por las cuales eso es verdad. Ni mi muerte, ni su muerte nos iba a poder liberar del adulterio. ¿Se da cuenta? Que habíamos cometido. Solo el esposo hecho hombre. Y él dejó su trono y se hizo hombre.
y se hizo obediente, incluso en su muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que darnos vida nuevamente, la oportunidad nuevamente de empezar una relación con Él. Hoy en día en que estamos, históricamente, estamos en un noviazgo, en el nuevo noviazgo con Él. Y aquellos que lo esperemos en santidad, Él se casará con ellos en su venida. Y ahora sí, este nuevo matrimonio que Él va a perpetuar, ya no va a tener el problema del primero que se casó con una adúltera. Esta vez Él está haciendo esperar y está esperando a ver quiénes son los fieles para casarse solo con fieles. Él no va a cometer otra vez el error o no un error, el hecho de casarse con un infiel. Él se va a casar sí o sí con alguien que demuestre ser fiel. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo, por estos minutos y este espacio, por lo que estamos leyendo que están las Escrituras y nos permiten empezar a tejer tus ideas, tus pensamientos para nosotros, y cómo tu amor de verdad traspasa fronteras, tiempos, y tu sabiduría es maravillosa, Señor. Hoy volvimos a recordar cómo una mujer adúltera era imposible que se volviera a casar con su primer esposo, y era aún más grave el hecho de que hasta que no muriera no pudiera ser libre de eso. Y tú, siendo Dios y tú siendo el esposo de la antigüedad, tomaste la iniciativa para liberar a quien fue tu amada desde la antigüedad, que fue tu pueblo Israel, y nos has hecho y dado la oportunidad de ser injertados en este pueblo a través de ese acto, Señor, de libertad, y nos liberaste del adulterio que nos perseguía por nuestros pecados, por haberte sido infiel y por haber hecho pactos lastimosamente, alianzas con dioses falsos. Hoy nos dimos cuenta cómo Salomón terminó haciendo cosas terribles en su última parte de la vida, lastimosamente por amar la carne y a mujeres incorrectas. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que criticarle, porque en nuestra vida nos hemos alejado y hemos hecho lastimosamente cosas iguales, similares o peores, que nos demuestran, Señor, que todos hemos pecado y por tanto todos estábamos destituidos, Señor, de la oportunidad de estar contigo, pero tu gracia y tu sacrificio nos volvió a dar la oportunidad de ser tu novia, de llamarnos a ser parte de tu plan matrimonial que se avecina. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el final, a ser fieles hasta el último día en que tú regreses. Pase lo que pase, vengan tiempos difíciles, vengan tiempos de refresco o vengan tiempos de presión, pero que seamos firmes, como una novia fiel espera firme a su esposo o a su prometido hasta que él regrese para casarse. Gracias, amado Dios, porque nos dimos cuenta que Israel representa y ha sido esa esposa infiel, pero también nos muestras cómo esos resultados difíciles de separación y enemistad entre ellos han sido sanados a través de tu obra. Nosotros hemos sido iguales y te doy gracias por tu misericordia para con nosotros también. Padre, oro por aquellos de ascendencia judía, Señor, del reino de Judá, que un día de mañana seremos uno con ellos. Ellos y nosotros a la final somos un mismo pueblo. Y si ellos logran verte al igual que como te estamos viendo nosotros, vas a poder reunificarnos y seremos solo un pueblo y te alabaremos solo a ti, nuestro Rey, como nuestro esposo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia y por tu sabiduría, Señor. Te amamos, Señor. Amén.